Buenos días, niños. Esta semana vamos a trabajar, a manera de repaso, en las técnicas de cómo recuperar la información en un texto. Vamos a revisar los procedimientos para recuperar la información de un texto. Entonces, lo primero, ¿qué debemos hacer para responder de manera adecuada? Siempre es bueno aplicar un procedimiento. Para responder de manera adecuada, yo tengo que comprender bien el texto, buscar la información precisa y para eso yo requiero un orden, ¿cierto? Un procedimiento. Obviamente, voy a leer el texto, que es lo primero que voy a hacer. Mientras leo el texto, voy a hacer preguntas. Me voy a hacer preguntas a mí mismo mientras estoy leyendo. Luego, voy a leer las preguntas, si es que fuese una guía, algún tipo de evaluación o alguna actividad. Una vez que hago eso, vuelvo a la lectura o al texto y busco y subrayo la información importante o necesaria para responder. ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, leer el texto y hacer preguntas a sí mismo mientras se lee es una en su conjunto. Mientras se realiza la lectura de un texto, es importante ir haciéndose preguntas de lo que se está leyendo, porque eso me va a ayudar también a saber si voy comprendiendo el texto o debo poner un poco más de atención en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿qué cosas me puedo preguntar? ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? Es una especie de reflexión interna, ya en la cabeza. ¿Qué propósito tiene lo que yo estoy leyendo? ¿Qué información me está dando? ¿Sobre qué o quién me está hablando? ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Qué problema tienen? Entre muchas otras preguntas que pueden ir surgiendo en el camino. Luego tengo leer las preguntas. Este paso es súper importante porque si yo estoy haciendo una evaluación de comprensión lectora, por ejemplo, alguna guía de comprensión lectora, nosotros debemos tener súper claro lo que se nos está preguntando. Por lo tanto, si estamos respondiendo a una guía, una evaluación de comprensión lectora, es importante que luego de leer el texto leamos con detención y mucha atención las preguntas, destacar aquello relevante en ella y, si fuese el caso, leer también las alternativas en el caso que existan, ¿ya? Así, cuando volvamos al texto sabremos qué información o pista buscar de manera específica. Luego, volver al texto. Este paso es súper importante, ya que nos permitirá encontrar la respuesta, recordar información o verificar si la respuesta que yo estoy pensando que es la correcta es así, es la correcta efectivamente. Este paso siempre se debe hacer y con cualquier tipo de texto que esté leyendo, ya que nosotros no vamos a retener toda la información. Por lo tanto, cuando leamos las preguntas vamos a decir, no me acuerdo bien de esto, voy a volver al texto y lo voy a verificar, voy a buscar la respuesta o voy a recordar. Luego tenemos subrayar. Bueno, esta estrategia nos permite resaltar aspectos importantes del texto y visualizarlo más rápidamente, ya que podemos utilizar colores, destacadores, etc. Podemos subrayar también, ojo, durante la lectura y después de la lectura. ¿Ya? Puedo ir subrayando durante ideas centrales, por ejemplo, cosas importantes del texto que considero importante, y después de la lectura puedo ir destacando información precisa, ¿ya? Se subrayan entonces ideas centrales sobre el tema de que trata la lectura, la información o pistas clave que nos permitan responder y también palabras clave del texto, ya sea para recordar alguna información precisa o palabras que desconozcamos y que después necesitemos buscar en algún diccionario o algo parecido. ¿Qué podemos subrayar? A ver, unos ejemplos. Los títulos, los subtítulos, personajes de una historia, conflicto central, datos relevantes, el tema de que habla la lectura, palabras claves o desconocidas, etc. Lo que nosotros consideremos importante. Entonces, otras estrategias también que podemos usar mientras leemos o hacemos alguna actividad de comprensión lectora es numerar los párrafos o estrofas para identificar mejor dónde está la información, escribir resúmenes brevemente de lo que hablaba el texto,
reconocer la estructura y el propósito. Eso nos va a hacer que nosotros leamos con una intención. Yo voy a leer para aprender, voy a leer para buscar una información, para entretenerme, etc. Me va a llevar a una disposición para la lectura. Y entonces, ya que conocemos algunas, o recordamos más bien algunos de los procedimientos y técnicas para la comprensión lectora, vamos a practicar. Aquí ya tengo una lectura y preguntas. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer siempre es leer, ¿cierto? Entonces vamos, con mucha atención, voy a leer este pequeño texto. Dice así: Los niños y las ranas, Esopo. Ya el título me da una pista muy importante, que probablemente es un texto narrativo. Unos niños se fueron a jugar a un estanque y empezaron a lanzar piedras al agua. Cada vez que el tiro les salía bien, se reían a carcajadas al ver que los guijarros levantaban penachos de espuma por el aire. En cambio, las ranas que vivían en el estanque no lo estaban pasando nada de bien. La lluvia de piedras las tenía aterrorizadas y se escondían tras los nenúfares para protegerse de los impactos. Al fin, una rana se atrevió a sacar la cabeza fuera del agua y le suplicó a los niños: «Paren ya de una vez, lanzar piedras es para ustedes un juego, pero para nosotras es un asunto de vida o muerte». Bueno, a partir de lo que leí, puedo decir que esto es un texto narrativo y específicamente una fábula. Y también podría decir los personajes, pero ahora nos vamos a ir a las preguntas para ir avanzando. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Entonces ya sé que esta pregunta apunta a que yo descubra los personajes. Por lo tanto, vuelvo al texto y veo dónde puedo encontrar esta información. Y, por consecuencia, identifico que los personajes de esta historia son unos niños y las ranas que vivían en el estanque. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué problema enfrentan las ranas? A partir de la lectura yo voy a sacar información o pistas que me sirvan para responder esto y puedo sacar una pista que dice que unos niños empezaron a lanzar piedras al agua. Por lo tanto, había una lluvia de piedras que tenía a las ranas aterrorizadas. Por lo tanto, puedo saber que el problema que tenían las ranas tiene que ver con en que los niños empezaran a lanzar piedras al agua. ¿Ya? Y eso las asustaba mucho. Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo actúan las ranas para enfrentar su problema? Bueno, acá sacamos también, probablemente a veces la información no va a estar tal cual la respuesta y nosotros tenemos que buscar pistas que nos sirvan a nosotros para inferir la información. Por lo tanto, sé que se escondían tras los nenúfares para protegerse de los impactos, que estaban asustadas. Por lo tanto, sé que las ranas enfrentan su problema escondiéndose. Los nenúfares son unas especies de plantas con una flor blanca, grandes, que están como en el estanque, y eso usaban las ranas en este caso que dice acá, para protegerse de los impactos que podían ser mortales, porque eso también hablaba al final del texto, ¿verdad? Y la cuarta pregunta dice, ¿cómo lo solucionaron? ¿Cómo solucionaron este problema que tenían las ranas? Bueno, si voy a buscar una pista para poder inferir esta información, puedo decir que una de las ranas se atrevió a sacar la cabeza fuera del agua y le suplicó a los niños que pararan ya. Por lo tanto, puedo decir que, o inferir que la rana al salir del agua y al pedirle a los niños que ya no tiraran más piedras, que pararan, pudieron solucionarlo y hacer que los niños se dieran cuenta que estaban poniendo en riesgo la vida de las ranas del estanque. Entonces aquí aplicamos varias técnicas. Leímos el texto, que es lo primero que debemos hacer siempre, obviamente. Leímos las preguntas y apuntamos a lo importante y luego subrayamos la información o pistas que nos servían para responder. Sigamos con otra práctica. Esta es parte de la biografía que trabajaron la semana pasada de Frida Kahlo. Es solo una parte, de hecho la parte final. Entonces, voy a leerla rápidamente y luego vamos a ir aplicando las técnicas. Dice así:
A partir de su soledad y de su aburrimiento primero, y sus ganas de mostrar las cosas de otra manera después, a Frida le nació pintar. Su mamá también le había colgado un espejo sobre la cama para que ella pudiera verse. Al principio a Frida le enojaba verse tan inmóvil, pero después decidió ser su propia modelo. Si tenía que ver esa cara todo el día, iba a ser fuente de su inspiración. Por eso empezó a pintar autorretratos y para que la acompañaran en su soledad agregaba animales como monos, perros, ciervos y papagayos se paseaban por sus pinturas. Entonces, primer paso, leer el texto con mucha atención y detención, ¿cierto? Ya sabemos que esta es una biografía porque habla de la vida de Frida Kahlo. Ya sabemos el propósito entonces y su estructura y el tipo de texto. Y por lo tanto ahora vamos a las preguntas importantes. Pregunta número 1. ¿Por qué Frida agregaba animales a sus autorretratos? Entonces nos está preguntando el por qué Frida hacía esto. Entonces yo vuelvo al texto y busco información o pistas que me sirvan para responder. Entonces dice, por eso empezó a pintar autorretratos, dice, y para que la acompañaran en su soledad agregaba animales. Entonces, la respuesta de por qué Frida agregaba animales a sus autorretratos era para que la acompañaran en su soledad, de que ella, como estaba enferma, se sentía muy sola, encerrada en su casa. Muy bien. Si voy a la segunda pregunta, ¿qué tipo de animales la acompañaba en sus pinturas? Me está preguntando por el tipo de animales. Y esa respuesta yo sé que está literal. Entonces voy al texto y destaco lo siguiente. Ella agregaba monos, perros, ciervos y papagayos se paseaban por sus pinturas. Entonces ahí tengo la respuesta de qué tipo de animales la acompañaban en sus pinturas. Tercera pregunta. ¿Cómo se sentía Frida al verse impedida de moverse? ¿Cómo se sentía? Yo aquí tengo que inferir, por lo tanto voy a buscar pistas en el texto que me sirvan para responder esta pregunta. Dice que al principio Frida le enojaba verse tan inmóvil, por lo tanto yo sé que si a Frida le enojaba verse tan inmóvil, ella se sentía un poco frustrada, enojada, con molestia, ¿cierto? Y un poco de tristeza al no poder hacer las cosas que ella quería hacer, ¿verdad? Luego, ¿qué hizo Frida para superar su situación? Bueno, sabemos que ella se sentía, ¿cierto?, sola, que se sentía aburrida además, pero que a partir de esta soledad, aburrimiento y enojo también que salía en la otra pista, ella quiso salir de eso y sus ganas de mostrar las cosas de otra manera. Por lo tanto, a partir de eso, Frida se inspiró y comenzó a pintar. Y después de ya pintar distintas cosas, al estar ahí y verse siempre, dijo, y pensó, voy a ser mi propia modelo. Así que comenzó entonces a ella misma a ser su fuente de inspiración y a pintar sus autorretratos. Ella, en vez de echarse a morir por estar así inmóvil en su cama, quiso salir de esa situación y comenzó, ¿cierto?, a pintar. Ahora, vamos a verificar la comprensión de los textos que leímos, ¿ya? Y de alguna información que también pudimos rescatar. ¿Qué técnica es? A ver, dice, este paso es muy importante, ya que nos permitirá encontrar la respuesta o verificar si la respuesta correcta que pensamos, es la correcta. Eso será cuando yo numero los párrafos o cuando vuelvo al texto. Pensemos, a ver. Si respondiste volver al texto, estás en lo correcto. Cuando yo vuelvo al texto, puedo verificar mi respuesta. ¿Qué técnica es? Nos permite resaltar información importante o datos para responder. Eso será numerar párrafos o subrayar.
Veamos. Subrayar, si respondiste subrayar, estabas en lo correcto. ¿Cómo comprendí? A ver, veamos. ¿Cuáles son los personajes de la historia Los niños y las ranas? ¿Niños y ranas? ¿O niños y peces? A ver. Muy bien. ¿Qué le tiraban los niños a las ranas? ¿Piedras o tapas? Si respondiste piedras, estás en lo correcto. ¿Quién le dijo a los niños que pararan? ¿Un sapo o una rana? Veamos. Una rana. ¿Qué tipo de pinturas hacía Frida? ¿Retratos o autorretratos? Veamos. Muy bien, autorretratos. Se pintaba ella misma, ¿cierto? ¿Qué incluía Frida en sus autorretratos? ¿Frutas o animales? Animales. Si respondiste animales, estabas en lo correcto. Ahora te toca a ti. ¿Qué vamos a hacer? En el libro del Mineduc van a leer el texto La oveja y el cerdo que construyeron una casa de la página 94 y 95. Cuando lo hayan leído, van a responder las actividades 1, 2 y 4 de la página 96. La actividad 1, la actividad 2 y la actividad 4. La 3 no la hagan. Para hacer este cuadro y responder estas preguntas, ustedes tienen que aplicar todas las técnicas de recuperación de información para saber cuáles son los personajes, cómo eran estos personajes, que toda esta información está en el texto, qué hacen estos personajes específicamente y van a agregar algún dibujo que ustedes quieran hacer de los personajes que aparecen en la historia. Responden la pregunta 2 y la 4. Una vez que terminen, me envían su tarea. Hasta la próxima.